y tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cosas muy valiosas en cuanto a nuestro llamamiento que nosotros tenemos, y dijimos que la revelación de su palabra nos fue dada a nosotros justamente para afirmarnos más, para que estemos más firmes en el Señor, más firmes en la iglesia, más firmes en el Evangelio. Por eso es que Dios nos va corriendo el velo de nuestro entendimiento y ahora podemos tener más visión espiritual, es decir, podemos mirar más lejos, no tener la vista corta, porque el que tiene la vista corta muy poco percibe, pero Dios va agudizando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros valoremos lo que nos ha sido dado. Y de ahí valoremos la elección de Dios. Cómo es que el Señor a los que antes conoció, dijimos, los predestinó, les dio un destino previo para que en cierto punto de tiempo aparezcamos en escena, y aparecimos. Y cuando aparecimos, Dios nos llamó, Dios nos justificó, hermano, y ahora Dios nos va llevando justamente, hermano, por el camino de la perfección. Los ojos de nuestro entendimiento se van abriendo para que comprendamos el plan de Dios. Por eso es que nosotros decimos que nosotros no tenemos planes humanos. Nosotros no tenemos nuestro plan. Nuestro plan nosotros no lo queremos, nosotros queremos el plan del Señor. Amén. Cuando nosotros nos sometemos al plan del Señor, entonces usted ve como todas las cosas van sobre ruedas. Cuando nosotros no nos queremos someter al plan de Dios y nosotros queremos planificar, hermanos, sobre lo que ya Dios ha planificado, entonces todas las cosas son difíciles de hacer. Nosotros hablamos y dijimos que cuánto tiempo hemos estado con la iglesia parada sin poder, hermano, avanzar en el edilicio, en el edificio. Intentamos, hermano, avanzar y no pudimos hacerlo, no era el tiempo del Señor. Quiere decir que todas las cosas tienen su tiempo. Entonces con nuestros planes siempre fracasamos. Pero cuando nosotros nos sometemos al plan de Dios, entonces ahora podemos ver, hermano, con qué facilidad Dios, hermano, nos está llevando. Por eso, cuando dijimos, el Señor mandó que, bueno, empecemos a extender la iglesia, apareció un hermano, pastor, yo dono 2 packs de ladrillos. Yo miré la mano de Dios. Y dije, Dios comenzó a enviarnos los materiales. Y después apareció otro hermano, pastor, para la obra de Dios, gloria a Dios. Y después apareció otro hermano, pastor, para la obra del Señor, gloria. Y después otro, y después otro, y están viniendo, hermanos, justamente, hermanos, para la obra del Señor. ¿Quién los está mandando? Gloria a Dios. El que planeó lo que tenemos que hacer. El que planeó. Nuestro planeamiento es chiquitito, pero el plan de Dios es más grande de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Cuando nosotros quisimos agrandar la iglesia, quisimos agrandar un poquito más. Y no pudimos hacerlo, un poquito más. Ahora Dios nos dijo que agrandemos todo el terreno. ¿Y cómo es que empezamos a hacerlo? Y antes no podíamos. ¿Ves lo que es? ¿Cómo es que nosotros tenemos que someternos bajo la poderosa mano del Señor y dejar que Dios nos lleve? No tenemos que presentar planes al Señor. No tenemos que venir a decirle, Señor, acá tenemos los planes para que tú lo bendigas. No, no lo queremos. Lo tiramos al fuego que se queme y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Nos sometemos a los planes del Señor, entonces el Señor nos va a ir llevando. El Señor nos va llevando, nos va proveyendo todas las cosas. Nos ha dado, hermano, cosas para que nosotros podamos avanzar. Pudimos hacer el baño. Mire, lo que más lleva en una edificación son hacer los baños. Y usted va y mira, entra a los baños y son baños dignos. Baños dignos que el Señor nos ha dado, y usted no sabe la plata que hay ahí. ¿Y de dónde salió? Dios fue proveyéndola de una manera, de otro, de allá, del kiosquito, de los hermanos que hacen donaciones. Veo que a veces los hermanos venden ahí, algunos dirán, oh, en la casa del Señor. Bueno, mediante esas donaciones y el kiosquito también, ¿cuántas cosas se compraron? Se compraron el órgano, se compraron platillos, se compraron un montón de cosas, se fueron comprando equipos, y todo con la bendición del Señor. Dios nos bendice de acá, nos bendice de allá, nos bendice del otro lado. Cuando están todas las cosas
cosas, va caminando en la voluntad del Señor, entonces todas las cosas se van dando. Todas las cosas se van dando. Entonces nosotros hablamos de cómo es que el Señor a nosotros nos viene revelando su voluntad. Porque no a todos les es revelada la voluntad de Dios. Sin embargo, a causa de nuestro supremo llamamiento, hermano, Dios viene revelándonos justamente la voluntad, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él pide de nosotros y lo que Él va a hacer de nosotros. Entonces nos reveló desde atrás, antes que el mundo fuese. Por eso nosotros hablamos de la predestinación, a los que antes, ¿dónde nos conoció? ¿Dónde nos conoció? Cuando nacimos, como le dijo al profeta Jeremías, en el vientre, ahí cuando nuestro embrión vieron, hermanos, sus ojos, cuando no, la Biblia no dice ahí, la Biblia dice que antes que todas las cosas fuesen, a los que antes conoció. Entonces ya estamos hablando más allá del principio del mundo. Pues nosotros miramos para atrás en las épocas y en los años, entonces retrocedemos 2018, 17, 16, 2000, 1900, 1800, 1000 y nos vamos para atrás y llegamos a la época de Cristo y de ahí seguimos más al fondo, hermanos, pasamos a Abraham, pasamos a los profetas, pasamos a Moisés, nos vamos más allá todavía, hermanos, nos vamos al fondo y vamos al principio de todas las cosas. Nos vamos al principio cuando Dios dijo sea la luz, cuando estaba todo en tinieblas y en oscuridad, como está escrito, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Llegamos a ese punto y nos vamos más al fondo, todavía más allá, y ahí nos encontramos a los que antes conoció. Mira dónde nos conoció, a los que antes conoció. Y luego dijimos, predestinó, la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, y cómo es que Dios, hermano, conociendo todas las cosas de lo que nosotros teníamos que hacer en el tiempo de nuestra aparición y de nuestro servicio en esta tierra, nosotros dijimos que Él a nosotros nos dio todas las cosas que nos necesitábamos, nos equipó con todas las cosas. Por eso lo primero que metió en nosotros, hermanos, desde el día que venimos fue la fe, y dijimos, la fe no es algo de nosotros, sino que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra y se metió la fe. Dios metió la fe, el primer equipamiento dentro de nosotros, y luego, hermano, metió su amor, y luego metió su Espíritu Santo, y nosotros fuimos a ver cuáles eran los frutos del Espíritu Santo, y encontramos paz, gozo, benignidad, bondad, fe, amor y un montón de cosas que justamente están en el Espíritu Santo, y que es nuestro equipo para transitar en esta vida y llevar a cabo el plan del Señor. Por eso que nosotros hablamos de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La necesidad de orar, dijimos, Dios nos dio días de oración en la iglesia, no es para que lo abandonemos, sino que es justamente para que estemos presentes en los días de oración. Llega el lunes y venimos a la oración, hermano, a partir de las 7:30. Llega el día que el Señor nos ha dado, el día miércoles, llega el miércoles y venimos a la oración. ¿Por qué el martes no? Porque hay ensayo. ¿Y por qué, hermano, el jueves no? Estamos de culto. ¿Y por qué el viernes tenemos? Pero Dios nos ha dejado 2 días, un lunes y un miércoles, para que estemos presentes en la oración a causa del valor. Usted no sabe el valor que tiene la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es hablar con Dios, la necesidad que nosotros tenemos de hablar con Dios y la necesidad que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu Santo del Señor. No en vano Pablo dice, sed lleno del Espíritu. Y en otro pasaje dice, embriagaos, y no de vino, sino de Espíritu Santo de Dios. Entonces habla de una llenura donde nosotros, hermanos, tenemos que estar, tenemos que alcanzar, porque los frutos, el equipamiento dice que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermano, justamente es todo el equipo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la tarea. Entonces nosotros necesitamos, hermano, equiparnos con ellos. Y para equiparnos con ellos tenemos que tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos fue dado, pero para hacer uso de todas las cosas que Él nos ha dado, necesitamos que el Espíritu de Dios esté presente, esté vivo, esté en movimiento, que el Espíritu de Dios esté en su santo templo.
Y Pablo dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces, si no sabemos, ignoramos, pero no. Dios nos ha hecho a nosotros templo de su Espíritu Santo, justamente, hermanos, para que nosotros disfrutemos de la comunión con el Señor y para que juntamente nosotros, hermanos, podamos equiparnos con este equipamiento que Dios a nosotros nos ha dado por su Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle una tarea. Si nosotros no quitamos el ropaje que Dios nos ha dado, el equipamiento que Dios nos ha dado, entonces la carne se manifiesta en su plenitud. Ira, enojo, rencilla, división, celo, contienda, fornicación, adulterio, engaño, mentira, pelea, grito, gritería, blasfemia, malas palabras, torpes palabras. ¿De dónde surge todo eso? De una naturaleza humana. Por eso nosotros necesitamos el equipamiento, lo necesitamos. Necesitamos orar, necesitamos, hermano, tener comunión con el Señor. Necesitamos, hermano, que su presencia llene nuestro corazón. Necesitamos acercarnos a Dios para que podamos conocer el valor de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque eso tenemos que despertarnos y darnos cuenta quiénes somos. En otro tiempo nosotros decíamos, sí, somos gusanos, somos esto, somos lo otro, sí, somos polvo, nosotros no somos nada, somos lo más vil. Así decíamos en otro tiempo, cuando no teníamos el conocimiento de lo que nosotros somos, sin darnos cuenta. Si yo digo que soy un gusano, ¿quién es mi papá? Un gusano. Otro gusano más grandote que yo. Pero yo no soy hijo de un gusano, soy hijo de Dios. Y usted también es una hija de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a descubrir lo que somos. No hace mucho yo estaba orando al Señor y diciéndole, Señor, yo delante de ti estoy, Señor, yo soy tu siervo, yo soy lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer, ayúdame, guíame, ilumíname, Señor, yo soy tu siervo, tu esclavo, yo soy tu esclavo, Señor. Y oraba delante del Señor y escuché que me dijo así, tú no eres mi esclavo, no eres mi siervo. Y yo paré el oído y me dijo, tú eres mi hijo. Hijo. No es lo mismo esclavo, siervo que hijo. El siervo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Entonces eso es lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Por eso es que no decimos que somos gusanos ni que no somos nada, no, somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos hijos de Dios y parece como que no pasa nada? Ah, sí, hijos de Dios. Sin embargo, Jesús, hermano, cuando Él hablaba de su Padre, entonces todos se enojaron porque Él dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, ¿qué dijo esto? Y hermano, y lo llevaron a crucificar porque dijo, ha blasfemado, dijo que era el Hijo de Dios. Los fariseos, cuando escuchaban que decía alguien que era hijo de Dios, se escandalizaba, algo le producía, al menos para el otro lado. Nosotros decimos hijo de Dios y no pasa nada, parece como de hijo del verdulero, del almacenero. Usted no sabe lo que es hijo de Dios. ¿Sabe por qué no le damos valor? No conocemos el valor de lo que somos. Por eso es. A causa de no conocer el valor de lo que somos, nuestro sentido todavía no es tan abierto para percibir la profundidad de esta palabra de lo que nosotros somos. Entonces nosotros podemos tomar algunas palabras a la ligera porque no las comprendemos. No las comprendemos. Usted agarra un chico, un bebé de 3 años y saca un billete de 500 y le hace así, toma lo querés, y él mira para el otro lado y dice, va, hágale así a un grande, ¿lo querés? No termina de decir lo que ya no lo tiene más en la mano. ¿Por qué? Porque conoce el valor de lo que es. Cuando no se conoce el valor, no se presta atención. Pero cuando se conoce el valor de lo que es, entonces sí, nosotros abrimos nuestro sentido y nos damos cuenta cuántas cosas podemos hacer con 500. Y el niño ni sabe lo que es 500 pesos, ni sabe. Entonces nosotros estamos siendo llevados a conocer el valor de lo que nosotros somos, de lo que nos ha dado. Por eso Dios nos muestra, nos revela su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Y para que nosotros podamos entenderla, entonces ¿qué hizo Dios? Nos llevó hacia atrás, hermano, al principio de todas las cosas, para que veamos que a los que antes conoció, los que conoció antes, justamente Él, hermano, lo predestinó. Antes lo predestinó hacia el futuro, para que en un tiempo de
espacio, según la voluntad de Dios, un lugar, un país, una zona, aparezcamos nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Hay tucumanos, hay cordobeses, hay hermanos santiagueños, catamarqueños, jujeños. Tenemos hermanos de todas las provincias en la congregación. Pero ¿sabe qué? Todo esto que son de diferentes provincias y de diferentes lugares, todo esto tienen una sola nacionalidad. Pertenecen, hermanos, a un solo reino, y estos hermanos son ciudadanos del reino de Dios. Entonces están unidos por un mismo llamamiento, aunque han nacido en diferentes lugares, están unidos por un mismo llamamiento y están unidos por la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Abrir nuestro sentido para que nosotros le demos valor a nuestro supremo llamamiento. Y de ahí en adelante, entendiendo, hermanos, que hemos sido entregados a una forma de doctrina y nos fue dado una fe que va ligada con la obediencia, nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios en obediencia a lo que Él nos habla, para que podamos alcanzar todas las cosas que Él de antemano preparó para nosotros. Nosotros leímos en esta noche en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo dice. Cuando nosotros vamos, hermano, al estudio de las letras en la escuela, entonces nos enseña justamente lo que es un verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Ahora, toda acción tiene que tener un sujeto. Es decir, tiene que haber un sujeto que produzca la acción. Entonces hay una persona que produce una acción, un movimiento. Acción es un movimiento, una manifestación. Entonces dice, en el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué es el Verbo? El Verbo es una acción. Cuando nosotros vamos al diccionario bíblico, vamos a decir así, o al Vain, que es donde están las letras que fueron escritas en griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego, y de ahí del griego pasó en varias fases al latín, y luego por la gracia del Señor a todos los idiomas, y también llegó a nuestro idioma, el español. Entonces, esta palabra, hermano, verbo, es la palabra logos en el griego, que significa palabra. Es decir, que significa la palabra, algo hablado. Dice, en el principio, entonces leemos, en el principio era la palabra. Ahora, si sale una palabra, antes que salga una palabra, ¿qué es lo que produce la palabra? Un pensamiento. ¿Por qué nosotros hablamos? Porque nosotros, hermanos, pensamos y hablamos. Algunos hablan sin pensar y después se arrepienten de las cosas que dicen porque no pensaron antes de hablar. Sin embargo, Dios a nosotros nos manda a pensar antes de hablar. Entonces, antes de que salga la palabra, primero está el pensamiento. Dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Es decir, la expresión de un pensamiento. ¿Del pensamiento de quién? Del pensamiento de Dios. Por eso el verbo procede de Dios. ¿Qué verbo? Justamente, hermano, es el título, se emplea como el título del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Entonces, luego, hermano, esta palabra, logo, es una palabra, hermano, que se emplea como título de Cristo, y logo significa palabra, y logo es, hermano, es decir, el verbo, el movimiento. Quiere decir, el pensamiento de Dios expresado en palabra mediante un hombre que muestra la acción de Dios que los hombres no pueden ver. Porque los hombres no pueden ver la acción de Dios, pero sí ven la acción de los hombres en los cuales el Espíritu de Dios está sobre de él. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué es lo que dijeron los discípulos? Nosotros vimos su gloria como del unigénito. ¿Qué es lo que vieron? Justamente, hermanos, vieron el verbo, es decir, vieron el logo, es decir, vieron la palabra de Dios. Hermanos, vieron lo que Dios hablaba, y no solamente, hermanos, la expresión del pensamiento de Dios en la palabra, sino el amor de Dios en acción. Por eso nosotros hablamos de un amor que fue derramado en nuestro corazón, que nos lleva a nosotros a hacer acciones de amor, a
tener actitudes de amor. Y en el desarrollo de ese amor, que es una, hermano, del equipamiento que Dios nos ha dado, justamente ese amor hace que nosotros lo soportemos todo, que no haya nada ni nadie que nos haga renunciar de aquel en quien nosotros hemos creído. Nada nos puede hacer renunciar. Nos equivocaremos, erraremos, nos caeremos, hermanos, nos enlodaremos de pie a cabeza, pero levantamos la cabeza y decimos: Jesús es el Señor, mi Salvador. ¿Por qué? Porque metió dentro de nosotros, hermano, una fe que nos hace, hermano, a pesar de soportar todas las cosas, no renunciar de nuestro amado Salvador. Un conocimiento, hermano, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni persecución, ni penuria, ni hambre, ni necesidades, hermano, ni la vida, ni la muerte, nada ni nadie nos puede hacer separar de Él. Porque nos podrán quitar la vida, dejaremos de existir como hombres, pero seguimos vivos delante del Señor en su presencia. No pueden separarnos, no pueden separarnos. Entonces nosotros miramos, en el principio era el verbo. Es decir, en el principio era la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. El verbo, hermano, es acción. La palabra griega es logo. Logo es palabra. Es decir, la expresión de Dios es la palabra de Dios. El pensamiento de Dios está expresado en la palabra. Y la palabra era Cristo. Cristo, Él es el logo. Cristo, justamente Él es el verbo. Cristo es el verbo de Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, todo lo que Dios estaba en Cristo. La plenitud de la deidad estaba habitando en un hombre llamado Jesús. Entonces dice así, este era en el principio, dice, con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que Él, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De ahí usted deduzca. ¿A quién le dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 46, que dice lo siguiente. Yo, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz. Escucha bien, no dice que era la lámpara, porque nosotros ahora tenemos luz. Pero ¿de dónde sale la luz? Miramos hacia arriba y decimos, de las lámparas. Llega el día y vemos que está la luz. Y decimos, ¿de dónde sale la luz? Miramos para arriba y vemos arriba que está el sol y decimos, del sol. Ahora, vamos nosotros a Génesis capítulo 1 y dice que en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde estaba aquello que iluminaba? Jesús dice, yo, la luz. ¿Y dónde está lo que produce? Miramos ahora, miramos las lámparas, ahí está lo que produce. Pero y en el principio estaba todo en tiniebla, estaba todo en oscuridad, y dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz. No estaba el sol creado, ni la luna, ni las estrellas todavía. Era el principio, dijo Dios, sea la luz. ¿Y dónde estaba aquel que la producía? ¿Dónde estaba aquello que producía la luz? Porque se hizo luz. Yo, la luz,
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso nosotros leímos, la luz, ¿qué hace? En las tinieblas dice, resplandece. Y las tinieblas, dice, no permanecieron contra ella, porque donde está la luz, las tinieblas se van. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, hermano, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque dice, la luz les redarguía de que las cosas que estaban haciendo no eran obras según Dios, sino que eran obras humanas. Y como no querían renunciar a las obras humanas carnales, hermano, que no era la que Dios quería, ellos preferían, en lugar de renunciar a ella, renunciar a Dios. ¡Qué triste! Mire qué mala elección de alguien que Dios le revela su verdad y en lugar de renunciar a lo malo que sabe que no es lo correcto, renuncia a aquel que lo ilumina para librarlo del fin hacia donde lo va a llevar justamente lo malo. Porque no hay algo malo que haya finalizado bien. No hay nada malo que siga su curso y que llegue al final y que al final tenga un final feliz. No llega diciendo y fueron felices comiendo perdices. No, ahí no. El malo cuando llega al final recibe su castigo. Entonces nosotros miramos. Así que la luz en las tinieblas dice resplandece. Vino Cristo, ¿qué Él era? Nosotros leímos, yo la luz. ¿De dónde provenía esa luz? De Dios. De Dios. ¿Dónde estaba en un principio, hermano, que hizo resplandecer todas las cosas? Todo en tiniebla. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Era todo oscuridad. Y dijo Dios, sea la luz. Y de repente se hizo la luz. ¿De dónde salió esa luz sino de Dios? Entonces la luz que ilumina todas las cosas, que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, es una luz que solo proviene de Dios. No hay otro lugar de donde salga. Pablo dice claramente, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad, ninguna maldad, ninguna obra del mal hay en Él. Dios es luz. Y no hay en Él ninguna tiniebla. Entonces Jesús dijo, y la luz vino al mundo. Y los hombres, en vez de ponerse contentos, vino Dios, vino la luz de Dios, la claridad de Dios. La Biblia dice que se enojaron con aquel que era el portador de la luz, que era justamente el logo, que era justamente el verbo, que era justamente la palabra del pensamiento de Dios, que era la luz. Lo que Dios dijo en un principio, sea la luz, iluminó todo, había llegado al mundo. El que estaba en un principio, cuando de la creación apareció en Jerusalén, en medio, hermano, en medio de un mundo, en medio, hermano, de un lugar, de una provincia, de una zona, que estaban todos en tiniebla. Por eso la Escritura dice, hermano, que lo que estaba en tiniebla, dice, un pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho los hombres? Alegrarse, gozarse. Vino la luz, tenemos luz de Dios en nuestro corazón. Tenemos una lámpara que está encendida. Hay una lámpara que nos ilumina, una lámpara que aclara nuestro camino. Tenemos la luz de Dios. La Biblia dice, amamos más la tiniebla. Aborrecieron la luz. No se contentaron, se enojaron contra Dios por lo que Él decía. Por eso Jesús dijo así, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron, no quisieron venir a la luz para que la luz no les redarguya de sus malas obras. Así fue su final, no fue un final feliz. No tuvieron un final feliz. Por eso Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí permanece, que en mí cree, no permanezca en tinieblas. Yo, la luz. Entonces, ¿qué hizo Dios? Iluminó. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio justamente una fe para que creamos todo lo que Dios dice. Nosotros oímos la palabra de Dios y a causa de nuestro supremo llamamiento, nosotros creímos en Cristo. Nos sometimos bajo la poderosa mano del Señor. Pasamos por las aguas del bautismo, entramos en la congregación de los santos, hemos sido entregados a una forma de doctrina y ahora vamos creciendo. ¿Y sabe qué? La luz de Dios va creciendo más sobre de nosotros. Por eso nosotros hablamos del peso de gloria. ¿Cuánto peso
de gloria podrá llevar usted? 80 kilos humanos, pero ¿y qué del peso de gloria? ¿Cuánto peso de gloria podrá soportar con el cual va a beneficiar a los hombres? Cuanto más peso de gloria, más beneficio para ellos. Entonces, ¿quién es aquel que desea más? Que quiere más luz, que quiere más peso de gloria, que quiere más para servir a los hombres. ¿Quiénes serán aquellos que aman a los hombres como Dios los ama? Que son capaces de dar su vida por causa del Señor en beneficio de otro. Y como una vela encendida, mientras va iluminando, se va consumiendo hasta morir. Así den su vida hasta el final de su día en el servicio del Señor. Siempre iluminando, 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 salvando, salvando y perfeccionando hasta que se extingue y se va de donde vino. Adiós. Por eso Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Estábamos en las tinieblas, pero Dios nos llamó. Vinimos a la luz. ¿Y para qué estamos en la luz? Justamente, hermanos, para que la luz de Dios resplandezca en nosotros. Por eso es que Jesús dijo, hermano, que nos había dado la gloria de Dios. El Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Los discípulos dijeron, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, la vimos, la percibimos. Era el mismo Señor. ¿Qué es lo que vieron? Gran luz que resplandeció en las tinieblas. Ellos no escaparon, no se fueron, se acercaron a la luz. La luz de Dios penetró en sus corazones. Miramos a Moisés subiendo al monte de Sinaí. Estuvo delante de la presencia de Dios y cuando bajó al pueblo, dice que la gloria, aquella gloria, hermanos, que era pasajera, se dejaba ver en su rostro resplandecía. Se puso un velo para que ellos no vean la gloria que luego iba a ser quitada porque venía una mayor, una luz poderosa en medio del mundo. Esto es Cristo. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Moisés se acercó a Dios? La luz de Dios resplandeció en él. ¿Por qué quiere Dios que nosotros nos acerquemos, nos consagremos, que seamos llenos de su Espíritu Santo, llenos de su presencia? Para que esa luz, la luz de Dios, la luz que resplandeció en un principio, aquel que dijo, yo soy la luz, ilumine, llene nuestro corazón y nuestro interior sea resplandeciente como lo fue el Señor. Amén. Por eso Jesús, luego que instruyó a los suyos, los iluminó, le aclaró, ellos no escaparon ni se fueron, se quedaron en la luz. La luz de Dios llenó sus corazones, sus mentes y se produjo algo glorioso en ellos. Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, que ellos vieron, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. La gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos, para que dentro de ellos también tu luz lo ilumine y tu luz resplandezca desde el corazón de ellos. Y produjo algo en los que han creído. Por eso Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 verso 14, nosotros leímos San Juan 12:46 y él dice, yo, la luz. Pero en Mateo 5:14 dice lo siguiente, vosotros, la luz. Así que era la única luz Cristo cuando vino, sí, pero ahora esa luz se multiplicó. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Puso su gloria en nosotros. La palabra de Dios vino también sobre de nosotros. El pensamiento de Dios se expresa por nuestra vida ante los ojos de los hombres y se ilumina el corazón de aquellos que siendo escogidos desde un principio oyen la voz del Señor y vienen a la presencia de Él. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces usted mire, nadie prende una velita y la pone debajo de la cama, no, la pone arriba. Ahora escúcheme, Dios a nosotros metió dentro de nosotros su luz.
La palabra viva y eficaz del Señor está metida dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios iluminó todo nuestro ser. Ha llevado que nuestro ojo sea bueno. Porque cuando nuestros ojos eran malos, todo nuestro cuerpo estaba en tinieblas. Pero Dios transformó, cambió, nos dio, hermano, una nueva visión. Su visión, la visión de Dios. Y a causa de ello, todo nuestro cuerpo está en luz, está en claridad. Por eso Jesús dijo ahora, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Quiere decir que Dios llenó de luz nuestro corazón, no para que estemos escondidos, sino para que seamos manifestados al mundo. Manifestemos la gloria de Dios a un mundo que le desconoce y que necesita de su salvación. Por eso dice, nadie enciende la lámpara y la mete debajo de la cama, no, la pone en alto, ¿verdad? Nosotros no haríamos eso, tampoco Dios. No nos iluminó y nos llenó de luz para que estemos escondidos, sino para que iluminemos justamente a todos los hombres. El verso 16 de Mateo 5 dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros ahora sois la luz del mundo. Cristo murió, resucitó, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y fue hecho cabeza de un cuerpo que es la iglesia, nosotros. Y de nosotros dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que pensemos, hermanos. Su palabra fue depositada en nosotros. Su gloria nos ha sido dada. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Peso de gloria. Cuanto mayor peso de gloria llevemos, más gloria podremos llevar para el Señor. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. El equipamiento nos ha sido dado. Su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nosotros ahora diligentemente busquemos siempre la presencia del Señor. Amén, hermanos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Gracias, mi amado Señor, por tu luz, por tu fe, Señor, que has puesto en nuestro corazón, por tu Espíritu Santo derramado. Gracias, Señor, por el equipamiento que nos has dado para llevar a cabo, Señor, tus planes perfectos que tienes para con nosotros. Gracias, mi amado Señor, porque resplandeció tu luz en nuestros corazones. Confórtanos, ayúdanos, ilumínanos, fortalécenos que podamos llegar, Señor, a cumplir todas las cosas que tú has preparado de antemano para nosotros. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre.